Existe un tipo de tecnología de cepillo de dientes sónico que busca eliminar el error humano. No es ni el cabezal alargado ni el redondo, que son muy conocidos en el mercado actual. Se trata de un nuevo diseño que busca eliminar la biopelícula dental desde ángulos innovadores, literalmente. Y te voy a explicar sus ventajas en unos momentos. Soy el odontólogo Luis Marcano y las recomendaciones que doy a mis pacientes y la información que doy en este canal de YouTube siempre se basan en la evidencia científica. Hay un dato común en la población mundial y es que muchas personas tienden a fallar en una parte u otra de su cepillado dental, bien sea en su ejecución, en su intensidad o en alguna área específica de su boca. Y el cepillo de dientes manual requiere dominar una destreza a lo que pocos le dedican tiempo, bien sea por estrés, bien sea por falta de interés o incluso por falta de tiempo. Y por eso baso este video en una investigación. Y en esa investigación los autores buscaron una solución que te ayude a automatizar tu cepillado dental en cierta medida. Que por cierto, te comparto mi selección personal de cepillos de dientes eléctricos en los enlaces que dejo en la descripción y en el comentario fijado. Y aquí está lo particular que encontró la ciencia, y es que esta investigación analizó los resultados del cepillado cuando las personas usaban el cepillo de dientes sónico de 3 caras. A diferencia del resto de los cepillos sónicos, esta es una tecnología que cuenta con un cabezal triple que le da una forma de U, y por eso logra abrazar a tus dientes durante el cepillado. Cuando usas el cepillo de dientes sónico de 3 caras, limpias al mismo tiempo la superficie externa, interna y la superficie masticatoria de cada diente. Y con esta ventaja surge una pregunta para cualquiera: ¿será posible acaso reducir el tiempo del cepillado con esta nueva tecnología? Y los resultados de esta investigación encontraron una respuesta muy particular, porque la mayoría de los odontólogos recomendamos a nuestros pacientes cepillar sus dientes por un periodo de 2 a 3 minutos, y esto con el fin de lograr cubrir todas las superficies del diente a la hora del cepillado. Sin embargo, algo muy interesante de esta investigación es que el cepillo de dientes sónico de 3 caras podría ayudarte a reducir el tiempo sin reducir la eficacia del cepillado dental. ¿Pero es esto recomendable? ¿Cómo sería posible? Por la lógica de la eficacia. Porque mientras con el cepillo de dientes manual necesitas dedicar tiempo a cada superficie del diente, con el cepillo sónico de 3 caras necesitarías menos tiempo, porque la investigación no habla tanto de reducir el tiempo, sino que con el mismo tiempo, 2 minutos, lograr resultados superiores. Aunque en realidad se estaríamos reduciendo algo el tiempo, porque serían de 3 a 2 minutos. Y es que con esos 2 minutos, los pacientes analizados en esa investigación lograron resultados superiores a aquellos que usaron solo el cepillo manual. Y es que los investigadores analizaron los resultados del cepillado en 96 adultos. Y fue así como lograron los investigadores descubrir en base a datos que el grupo que utilizó el cepillo de dientes sónico de 3 caras logró un resultado mejor, superior en reducir la biopelícula dental y en eliminar la cantidad de restos de alimentos comparados con aquellos que usaron el cepillo de dientes manual. Y estamos hablando de una investigación que utilizó índices muy específicos para medir el grado de éxito del cepillado dental usando estos dos cepillos. Y es que el grupo que utilizó el cepillo de dientes sónico de 3 caras logró mayor efectividad en remover la biopelícula dental en zonas difíciles de cepillar. Y esto es algo que te subrayo porque es muy importante, porque en las zonas difíciles de cepillar es donde se suele acumular la biopelícula, donde se suele formar cálculo, donde se suele inflamar la encía e incluso iniciar una periodontitis. Por otra parte, es importante que sepas lo que sucedió con el grupo que utilizó el cepillo de dientes manual. No te creas que solo le dieron el cepillo manual y los mandaron a su casa, no. Porque los investigadores se encargaron de darle entrenamiento en el uso del cepillo manual en una técnica correcta. Pero, y esto es una parte muy importante, pero a pesar de tener el conocimiento y el entrenamiento, ese grupo, los que usaron los cepillos de dientes manuales, logró un éxito menor en la reducción de la biopelícula y de la inflamación de las encías con el cepillado. Y te preguntarás, ¿por qué ocurre esto? Porque el cepillo de dientes manual depende de tu destreza, de tu estado de ánimo, de que incluso no te saltes ni 1 milímetro de la superficie de ninguno de tus dientes cada vez que te cepillas. Y esta es una parte muy interesante de esta investigación, porque demostró que incluso con instrucción profesional en cómo usar el cepillo manual, este cepillo tiene un techo biológico y emocional a la hora de usarlo.
un techo difícil de superar. Y si eres una persona con una vida muy ocupada o estresante, apostar a que cada mañana o cada noche tendrías la destreza manual de un cirujano podría que no te salga de todo bien. Por eso suceden estos pequeños errores que van acumulando biopelícula durante el tiempo. La tecnología del cepillo de dientes sónico de 3 caras no solo limpia tus dientes, sino que busca eliminar y logra eliminar esa variable del error humano, variable que el estudio dejó en clara evidencia. Y ya que hablamos del sangrado de tus encías, te vuelvo a decir que no es normal, es una señal de que tus encías están pidiendo auxilio. Y esta es otra ventaja que encontraron los investigadores respecto al cepillo sónico de 3 caras, y es que fue más exitoso en reducir las áreas de sangrado de tu encía después del cepillado. Al cubrir múltiples superficies de tus dientes, el cepillo sónico de 3 caras logra llegar y limpiar áreas que sueles olvidar un día u otro. Un dato importante que revela este estudio citado es que la reducción de la placa no fue superficial. Al analizar el índice de Turetzky, se observó que el cepillo de 3 caras logró un control bastante superior en las zonas de difícil acceso de tus dientes, como las caras linguales y los últimos molares, mientras que con el cepillo manual la destreza del paciente es el límite. Aquí el diseño sónico del cepillo de 3 caras compensa la falta de técnica, eliminando depósitos de placa en áreas donde normalmente se inicia la enfermedad periodontal. Es básicamente algo parecido a una limpieza profesional estandarizada, pero en tu propia casa. Y al usar estos equipos de cabezal triple de 3 caras, la investigación muestra en base a datos que las personas tienden a preocuparse menos por una técnica incorrecta, porque la tecnología ya les hace el trabajo. Aunque no del todo, porque la variable humana siempre tiene una importancia. Por ejemplo, tienes que poner atención a cómo usas esa tecnología. Por otra parte, como odontólogo, es mi deber ser transparente en la información que te doy. A pesar de tratarse de un estudio con resultados muy positivos, se trata todavía de una tecnología relativamente nueva en el mercado. A diferencia de los cepillos de marca con décadas de trayectoria, los cepillos de dientes sónicos de 3 caras aún no han ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Pero eso no significa que este tipo de tecnología sea ineficaz, porque como te vengo mencionando a lo largo de todo el video, la tecnología del cepillo de dientes sónico de 3 caras sí beneficia a la higiene oral, a un precio bastante competitivo, diría yo, al menos de momento. Pero para que una institución como la ADA otorgue su sello de aceptación, se necesitan años de evidencia científica y de acumulación de evidencia masiva, porque sí, estamos ante una innovación que está rompiendo el molde. Y aunque la tecnología avanza rápido, la validación de las instituciones lleva su propio ritmo. Pero eso sí, la ciencia es clara, el cepillo sónico de 3 caras ha demostrado ser superior al cepillo de dientes manual en la eliminación de la biopelícula y en la reducción de áreas de sangrado de tu encía. Pero quiero agregar un detalle adicional que también es importante, y es que por el tamaño de la muestra de pacientes que manejó este estudio, tenemos que observar los resultados de siguientes investigaciones sobre este tipo de cepillo de dientes, que también te dejo en los enlaces en mi descripción y comentarios fijados. Hasta el próximo video.